chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra quinta clase online. Espero que hayan tenido unas vacaciones muy productivas, que hayan descansado, que se encuentren muy bien. Les mando un cordial saludo. Y pues estamos retomando nuestras clases virtuales con todo. Espero hayan regresado animados, que hayan repasado, que se acuerden de sus clases que ya habíamos visto. Entonces, pues vamos a seguir adelante con todo el optimismo y el ánimo, ¿sí? Vamos a comenzar con este tema que se llama reproducción celular. Voy a dividir la clase en dos, en parte 1 y parte 2. Y pues vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a estar hablando, si hablo de reproducción celular, estoy hablando de mitosis y meiosis. Vamos a hacer referencia a que mitosis específicamente es la reproducción asexual y meiosis, reproducción sexual. En la introducción, a partir de que tenemos la mitosis, como les acabo de decir, es una reproducción sexual. Cuando hablamos que las células se van a reproducir, estas se reproducen de una célula madre y va a dar origen a las células hijas a través de un proceso que se llama mitosis. Las células que van a ser originadas, es decir, las nuevas células hijas a partir del origen de la madre, son genéticamente iguales. En biología le decimos que no hay variabilidad, que no hay diversidad, es decir, que la misma célula madre con los errores que iba a tener, enfermedades o características, va a heredar esa misma información a las células hijas. No va a haber modificaciones y por lo tanto no va a haber mejoramiento genético. Bueno, la mitosis involucra la división del núcleo celular eucariótico. ¿Para qué? Para formar dos núcleos genéticamente idénticos o genéticamente iguales. Necesitamos que la célula, al pasar por esta fase, más bien por este proceso que llamamos mitosis, necesito que el núcleo se divida en dos para que estos sean repartidos por igual a las células hijas. Bueno, vamos a estar hablando más adelante que el núcleo y el nucleolo tienen que fragmentarse y desaparecer para que el material genético que se encuentra adentro en forma de ADN, que después van a formar cromosomas, se dispersen o se dividan en las dos células que se van a originar. La mitosis permite a la célula, como ya lo dije anteriormente, dividirse en dos células hijas idénticas. Bueno, después de la división celular, estas células hijas van a volver a crecer, van a volver a dividirse y se van a diferenciar y especializar en diferentes funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, puede ser que algunas se conviertan en células musculares, otras que se conviertan en leucocitos que van a combatir la producción, que combate hacia las infecciones, y la otra que se conviertan en células del páncreas, por ejemplo, del hígado, y que éstas actúen como enzimas digestivas. Entonces, quiero recalcar, cuando pasa la división celular, las células deben de volver a crecer, deben de volver a reproducirse, a dividirse. Entonces, por lo tanto, estas células se van a especializar en distintas células del cuerpo. Se van a especializar, como su nombre lo dice, en diferentes funciones, ya sea, ustedes lo saben, tenemos células en todo el cuerpo. Células en el cerebro, células en el estómago, células en el músculo, en la piel, etc. Una vez que pasa esto, se vuelve a repetir el esquema y la división vuelve a su fase de inicio. Recuerden que una célula tiene que originarse de una célula original, eso lo vimos en la teoría de los postulados de la teoría celular, y debe de pasar por las fases de crecimiento, diferenciación y finalmente se lleva a cabo la división celular. Y bueno, aquí volvemos a empezar con el ciclo celular. Si recordamos las anteriores clases, recuerden que ya vimos ciclo celular. Y si hablamos de ciclo celular, la célula pasa por dos fases, interfase y fase M, que puede ser tanto mitosis como meiosis. Aquí les voy a dejar la liga para que ustedes, si no recuerdan este tema, lo puedan volver a ver. Espero que hasta ahí vayamos bien. Te voy a dar una pausa, a lo mejor para que retroalimentes, para que vayas canalizando esta información, la vayas digiriendo, pero para recalcar estas diapositivas, mitosis es una división celular asexual en donde una célula madre va a dar origen a dos células hijas. Esto para que se van a dividir
o se van a especializar en diferentes funciones en el cuerpo, ya sea que estas células se originen o vayan a formar nuevas células, por ejemplo, neuronas, células musculares, leucocitos, plaquetas, células de páncreas, etc. Recuerden que cuando hablo de reproducción asexual, si estoy hablando de mitosis, quiere decir que no va a haber variabilidad, no va a haber diversidad. La célula madre, así con las mismas características, las va a heredar a las células hijas. Siguiente diapositiva. Bueno, voy a estar definiendo el término haploide y diploide porque vamos a estar hablando durante esta clase pues sobre estos términos. Entonces, para que te quede claro qué es haploide y diploide, primero te lo voy a definir y ya después pues lo vas a poder digerir cuando te hable de estas palabras o mencione estos términos durante la clase. Cuando hablo de haploide, bueno, primero viene de la palabra haploidía. ¿Y a qué se refiere haploidía? Pues a una célula con un conjunto único de cromosomas. Quiero decir, una célula haploide solamente tiene un par o un solo conjunto de cromosomas, no más, solamente uno. Los organismos que se reproducen asexualmente, como lo estamos viendo en este momento, que son organismos que se reproducen por mitosis, generalmente son haploides. Y bueno, los organismos que reproducen sexualmente, es decir, por meiosis, son diploides. Cuando hablo de la palabra de diploide, estoy hablando que tienen dos juegos de cromosomas, es decir, vienen de los progenitores, uno del padre y el otro de la madre. En los seres humanos, por ejemplo, los óvulos y los espermatozoides son haploides, que quieren decir que solamente tienen un juego o un par único de cromosomas. Espero que hasta ahí vamos bien. Cuando hablo de haploide, tienes solo un juego de cromosomas, y cuando hablo de diploide, tienes dos juegos de cromosomas. ¿Por qué? Porque uno viene del papá y el otro viene de la mamá, de los progenitores. Bueno, las células haploides solo tienen, como ya les dije, un juego de cromosomas. La mayoría de las veces son denominados células sexuales. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, pero cuando hablo de células sexuales, estoy hablando, también se les puede llamar gametos, estoy hablando de óvulos y espermatozoides. O sea, quiero que te quede claro que cuando hablo de células haploides, específicamente te estoy hablando de gametos o de células sexuales, ya sea óvulos o espermatozoides. Y esta transición de pasar de una célula diploide a una célula haploide es crítica para que se pueda llevar a cabo una reproducción normal. ¿Qué quiere decir? Una célula que es haploide va a formar o va a pasar a formar una célula diploide. ¿Por qué? Porque esto se lleva a cabo en la reproducción sexual, específicamente en la meiosis, cuando se forma un nuevo ser. Siguiente. Cuando hablo de diploide, como ya les dije, son estas células que van a tener dos juegos o dos pares de cromosomas, aportando pues el conjunto de información de los cromosomas individuales. ¿Para qué? Para formar un cigoto, o como ya les dije, para procrear un nuevo ser. Cuando se une el óvulo y el espermatozoide, que ya dijimos que son células haploides porque solamente tienen un juego de cromosomas, van a constituir una célula diploide porque el nuevo ser va a tener la información tanto del padre como de la madre. Y bueno, esto se va a formar en un nuevo individuo. Recuerda, haploide y diploide. El diploide es un término que se refiere, bueno, pues al número de cada tipo de cromosomas que tiene un organismo. Específicamente significa que este organismo va a tener dos copias de cada tipo de cromosoma. Como ustedes saben, tenemos 23 pares de cromosomas. Esos 23 pares, del 1 al 22, se le llaman autosomas, y el número 23 se le llama par sexual. Y bueno, cada par de cromosomas va a tener dos copias. Los humanos, por ejemplo, son diploides, que quiere decir que cada ser humano, por lo tanto, en su núcleo de la célula siempre va a contener dos copias del cromosoma 1, del cromosoma 2, del cromosoma 3, del cromosoma 4 y hasta el número 22.
el par número 23, que es el par sexual, que ya les dije que es que se le conoce también como gametos, óvulo y espermatozoides, son células haploides. ¿Por qué? Porque solamente tienen un juego de cromosomas. Espero que hasta ahí no te esté haciendo bolas, que vayas comprendiendo. Ahora sí, definir primero la mitosis, que la vamos a tomar como el proceso de reproducción celular, en la que la información va a pasar igual, tanto de célula madre como células hijas, y se le conoce también como reproducción asexual. Si recordamos cuáles son los organismos que llevan a cabo reproducción asexual o mitosis, estamos hablando de pequeños organismos como bacterias o algunos protozoarios. Ellos son los que realizan reproducción asexual. Bueno, tenemos 4 fases de la mitosis. Algunos autores, pero ya se los había yo mencionado en un video anterior, que hay algunos autores que en la telofase meten la citocinesis o simplemente no nombran la citocinesis, pero sabemos que en la telofase se lleva a cabo la división celular. Bueno, yo lo voy a tomar en este caso de otro autor y les voy a mencionar que vamos a tomar en cuenta 5 fases, es decir, primera fase, profase, segunda fase, metafase, tercera fase, anafase, cuarta fase, telofase y quinta fase, citocinesis. ¿Por qué yo sí tomo citocinesis? Porque a mi parecer no puedo incluir telofase, porque en esta fase todavía no se da la división por completa de las células, todavía no se fragmenta el citoplasma y por lo tanto yo no la tomo como si fuera parte de la telofase. Para que te aprendas más fácil estas fases, primero recuerda a lo mejor quitar la palabra fase y puedes ver estas palabras antes de fase, que puedes hacer a lo mejor memoria, pro, meta, ana, telo, que te las puedes aprender de esta manera, a lo mejor para que sea más fácil acordarte de estas fases. Entonces, pro, meta, ana y telo, para que así se te quede. Recuerda que siempre van a ir en este orden, no va meta primero, no va ana después, siempre tienen que ir en este orden porque así es el orden en el que pasa la célula hasta la división celular. Aquí tenemos un pequeño esquema. En este pequeño esquema tenemos la célula madre que va a dar origen a las 2 células hijas. Como vemos en este esquema, tenemos la célula madre que tiene solamente un juego de cromosomas. Recordemos que en mitosis estamos hablando de células sexuales, de células asexuales, que solamente vamos a hablar de un juego de cromosomas, que estamos hablando si es asexual, van a tener solamente un par y por lo tanto son haploides. Entonces vemos la célula madre, va a tener un juego de cromosomas y este juego de cromosomas al final va a llegar dividido en 2, pero una parte, si recordamos nuestras clases de cromosoma que vimos anteriormente, las cromátidas hermanas, se van a ir una de un lado y la otra para el otro y tenemos así 2 células diploides. 2 células diploides al final de la división de la mitosis. Como vemos en esta parte, el ADN necesita sufrir una replicación y necesita pasar por todas las fases, que es pro, meta, ana y telo, hasta finalmente llegar a la citocinesis, en donde las 2 células van a dividirse totalmente. Bueno, esto solamente es un esquema representativo, pero ahorita lo vamos a ver a profundidad. Empezamos con profase. Bueno, ¿qué es lo que pasa en profase? Se va a caracterizar por la condensación de la cromatina. Recuerden que la cromatina, tenemos 2 tipos, heterocromatina y eucromatina, que es necesaria para formar en este caso los cromosomas. Entre más esté condensado el ADN, es decir, se condense más, se haga más pequeño, se van a formar así los cromosomas. Entonces, en profase se van a condensar en este caso la cromatina y el ADN se va a duplicar. Recuerden que el ADN se duplicó en interfase. Si nos vamos a ciclo celular, recuerden, interfase tiene 3 fases. G1, S y G2, y nos vamos a la fase M, que es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, el ADN se duplica en interfase.
Y bueno, esto constituye para que se formen los cromosomas mitóticos. Es decir, en profase necesito que la cromatina se condense para formar los cromosomas y que haya habido en el ciclo celular, en la fase de interfase, duplicación o más bien replicación del ADN, ¿sí? Bueno, la envoltura nuclear se va a fragmentar, empieza a desaparecer la envoltura nuclear y por lo tanto al final de la profase hay una fosforilación de la lámina nuclear, es decir, la lámina nuclear o la envoltura nuclear tiene que empezar a fragmentarse para poder así liberar, en este caso, la cromatina que va a estar, que va a formar a los cromosomas en la metafase para que se haga la división celular. Y bueno, los centromas y los centriolos se van a duplicar en la interfase. Se van a separar y van a migrar uno a cada polo de la célula. Esto lo vamos a ver cuando estemos en metafase, ¿sí? Perdón, en anafase. Bueno, una vez que pasa esto, ahorita si no entiendes a lo mejor el término centroma y centriolo, recuerda que son las partes específicas, en este caso, de las partes del cromosoma que se van a formar. Bueno, más bien el centrómero es la parte en donde va ¿cómo se puede decir? Que se va a introducir en este caso el uso mitótico a través, o se va a enganchar al cinetocoro y entonces se va a romper o se va a fragmentar en este caso el cromosoma en dos cromátidas hermanas. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Una vez que pasa esto, comienza a aparecer algo que se llaman los microtúbulos. Cuando hablo de microtúbulos, estos van a formar posteriormente el uso mitótico. Y bueno, estos dos, los microtúbulos, entre los dos pares de centriolos, se van a agarrar de la parte del centriolo de la célula y entonces se va a formar el uso mitótico. Cuando hablo de microtúbulos, son pequeños, son proteínas, las cuales son lineales, que se van a formar como si fuera una ligadura que forman el uso mitótico para finalmente separar, en este caso, al cromosoma. Y bueno, durante la profase también el nucleolo se va a desintegrar. ¿Qué sería lo más importante de la profase? En primer lugar, la condensación gradual de la cromatina, es decir, la cromatina debe de condensarse para formar a los cromosomas. El segundo punto que debes de recordar en profase: se va a empezar a borrar o a fragmentar gracias a fosforilación. La envoltura nuclear va a desaparecer. ¿Por qué necesita desaparecer? Porque necesito que los cromosomas, es decir, el ADN ya condensado para formar a los cromosomas, se libere y entonces pueda yo intervenir para separar en cromátidas hermanas. Tercer punto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues también comienza a desaparecer el nucleolo, se tiene que desintegrar el nucleolo. Y finalmente pues van a aparecer en este caso los microtúbulos que posteriormente van a formar el uso mitótico. En este momento a lo mejor no me entiendes que te estoy hablando de uso mitótico, pero lo vamos a ver en una imagen más adelante. Aquí tenemos pues un GIF en donde vemos la etapa de la profase. Tenemos aquí los centriolos y que van a migrar a ambos lados o a los polos opuestos de la célula. Tenemos aquí el núcleo, que si se dan cuenta va a empezar a desaparecer. El nucleolo, pues aquí no los ponen, pero está dentro y tiene que desaparecer por completo. Esto que está desapareciendo es la membrana nuclear. Y lo que vemos dentro del núcleo, entonces tenemos aquí estas fibras que parecen como si fuera un pequeño espagueti. Es el ADN que está condensado que va a pasar a formar los cromosomas. Aquí les faltó señalar en este caso aquí que se van a empezar a formar también los microtúbulos que después van a formar el uso mitótico. Pero bueno, está más adelante también en otra diapositiva. Nos vamos con la segunda fase, metafase. ¿Qué es lo que pasa o cuál es la característica de la metafase? A diferencia de la profase, bueno, que ya van a estar o ya se van a formar por completo los cromosomas. Recuerda que en la profase la cromatina se estaba condensando y apenas se iban a formar los cromosomas. Pero en la metafase los cromosomas ya están formados y van a migrar gracias a la participación de los microtúbulos.
y se van a disponer en algo que se llama plano ecuatorial o eje ecuatorial de la célula. Se le puso así por el nombre de, pues del Ecuador, de la Tierra, en este caso de la división imaginaria que el ser humano creó. Por eso se le llamó línea del Ecuador, plano del Ecuador o eje del Ecuador. Lo puedes encontrar de esta manera. Una vez que se forman los cromosomas, cada cromosoma, bueno, ya tiene su ADN duplicado y se va a dividir en sentido longitudinal, es decir, se va a dividir el cromosoma en dos, se va a dividir en las dos cromátides o cromátidas hermanas. Se va a dividir en dos para que estas cromátidas se vayan a los lados opuestos. Y bueno, los microtúbulos ahora sí se van a fijar al uso mitótico en un sector especial. Recuerden que el cinetocoro estaba, si nos vamos a nuestra clase de anterior que hablamos sobre cromosomas, recuerden que el cinetocoro son como estos pequeños frijolitos que veíamos a los lados del cromosoma, en donde en esta parte se va a fijar específicamente el uso mitótico para hacer un juego de estira y afloja en donde va a separar las dos cromátidas hermanas. Y bueno, una vez que pasa esto, recuerden que el cinetocoro va a estar, está más bien cerca del centrómero. Bueno, puntos importantes de la metafase. Se forman los cromosomas y se disponen en algo que se llama plano ecuatorial o eje ecuatorial. Se van a empezar a alinear. Cada cromosoma ya tiene su ADN duplicado, por lo tanto, van a entrar en juego los microtúbulos, el uso mitótico, y van a empezar a, ¿cómo se podría decir? A localizarse alrededor o más bien en el cinetocoro para hacer este juego de estira y afloja y entonces que yo pueda partir el cromosoma en dos. En dos, recuerden que cuando parto un cromosoma en dos estoy hablando de cromátides o cromátidas hermanas. Recuerden que ya vimos las partes del cromosoma. Si no recuerdas tampoco las partes del cromosoma, te voy a dejar aquí en la parte de arriba la pestañita o la liga para que puedas ir a ver pues ahora sí que este video por si no recuerdas las partes del cromosoma. Aquí tenemos la metafase. Recuerden que aquí ya tenemos formados los cromosomas, ya están totalmente formados porque en la profase la cromatina se condensó. Ya tenemos formados los cromosomas, se alinean en algo que se llama eje ecuatorial o plano ecuatorial o línea del Ecuador y entonces tanto los centriolos con los microtúbulos del uso mitótico, como ven aquí como estas arañitas, van a aislarse específicamente en la parte del cinetocoro, es decir, en la parte del medio del centrómero del cromosoma, y van a empezar a jalar las cromátidas hacia ambos lados para que este cromosoma se divida en dos, ¿sí? Recuerden que aquí la célula ya pasó por el estadio de interfase, ya pasó por G1, S y G2 y finalmente está pasando por mitosis. Ahora nos vamos con la tercera fase, anafase. ¿Qué es lo que pasa en anafase? Bueno, los cromosomas hijos están separados y van a migrar hacia los polos opuestos de la célula. Como les acabo de decir, se va a un lado una cromátida y al otro lado otra cromátida hermana. Y bueno, bajo la dirección de los microtúbulos del uso mitótico. Este desplazamiento de los centrómeros sigue al frente y bueno, y se acompaña por el resto de cromosomas, es decir, los cromosomas deben de migrar hacia ambos lados gracias a los microtúbulos del uso mitótico que los separaron. Y bueno, el centrómero en su región más estrecha del cromosoma mantiene las cromátides juntas hasta el comienzo de la telofase. ¿Qué quiere decir? Aunque el cromosoma fue partido en dos, estas cromátidas hermanas se van a mantener unidas o se mantienen a su lado opuesto de la célula gracias, en este caso, a la región del centrómero. Porque las cromátidas pues no pueden migrar a otro lado, se tienen que quedar específicamente ahí hasta que lleguemos a la telofase. ¿Qué es lo que pasa en anafase? En primer lugar, los cromosomas hijos ya se separaron, ya el cromosoma ya no existe, ahora son cromátidas o cromátides hermanas. Entonces migraron hacia los lados opuestos, ¿bajo la dirección de quién? Pues de los microtúbulos que forman el uso mitótico. Esto se desplazan hacia los polos opuestos y los centrómeros pues van a seguir en la parte de enfrente, acompañando a los cromosomas.
Pero recuerden que las cromátides hermanas se tienen que mantener en esa posición gracias, en este caso, al centrómero que va a mantener las cromátides juntas hasta el comienzo de la telofase, ¿sí? Se van a mantener en este caso las cromátides en esa posición hasta que lleguen a la telofase. Aquí vemos una imagen de anafase. Como vemos aquí, tenemos el cromosoma que ya se divide en dos. Tenemos las cromátidas que se van a los lados opuestos de la célula, gracias a los microtúbulos que formaron el uso mitóticos. Los centriolos se van a cada lado, en este caso de la célula, y mantienen a las cromátidas hermanas. En este caso, bueno, las cromátidas solitas más bien porque ya no están hermanas porque ya las separaron. Entonces las mantienen juntas hasta que se inicie la telofase. Aquí lo vemos ver en este pequeño GIF. Recuerden que ya no tenemos membrana o envoltura nuclear. Esto que ustedes ven aquí es la célula como tal. Cuarta etapa. Empecemos con la telofase. Ya tengo las cromátidas hermanas en polos opuestos, están juntas gracias a los centriolos y se mantienen en esa posición. ¿Qué es lo que va a pasar en telofase? Bueno, se reconstituyen las envolturas nucleares, es decir, se vuelve a formar, en este caso, el núcleo. Tiene que volver a restituirse como consecuencia de la desfosforilación, es decir, la eliminación de radicales. Se van a volver a formar estos núcleos para que al final de la telofase la célula esté preparada para dividirse en dos células. Bueno, una vez que pasa esto, los cromosomas ahora sí se van a empezar a condensar otra vez gradualmente, lo que conduce a la reaparición de la cromatina. Es decir, ahora sí, estas cromátidas hermanas se vuelven a condensar y vuelve a quedar, en este caso, como lo veíamos en el principio, se vuelve a formar la cromatina descondensada, aquí ya lo podría decir, en donde va a volver a pasar por el mismo proceso. Aquí lo vemos en esta diapositiva, miren, se va a volver a formar esta sopita de espaguetis, por así decirlo. Y bueno, a medida que el núcleo se va volviendo a formar, se vuelven a formar los nucleolos y entonces se vuelven a formar las células tal cual como lo habíamos visto en un inicio de estas diapositivas, ¿sí? Puntos importantes de telofase. Se vuelve a reconstruir o se vuelve a reconstituir la envoltura nuclear o la membrana nuclear. Se vuelven a formar los núcleos. ¿A consecuencia de qué? Pues de una desfosforilación. Después de esto, los cromosomas, más bien en este caso, pues ahora sí, las cromátidas que quedaron se vuelven a condensar para convertirse otra vez en cromatina y quedarse en formita de espagueti. Ya no están en forma de cromosomas. Y bueno, a medida que pasa eso, se vuelve a reconstituir o se vuelve a formar el nucleolo. Pero, ojo, yo lo voy a tomar de esta manera. En la telofase aún no hay división celular en dos células hijas. Es decir, aquí todavía la célula sigue unida tal cual, no ocurre en este caso todavía la citocinesis. Aquí tenemos la imagen en donde, bueno, aquí no está por completo, pero aquí ya tendríamos que ver, de todos modos, yo les puse unas imágenes en las siguientes diapositivas en donde podemos ver cómo se van formando, pues, los núcleos, ¿sí? Y los nucleolos. Aquí tenemos los centriolos que jalan, en este caso, a las cromátidas hermanas y estas se van a condensar otra vez, se van a formar en cromatina y entonces se vuelve a formar el núcleo y se vuelve a formar el nucleolo. Esto pasa en ambos casos, ¿sí? En ambos casos de la telofase. Este GIF que yo les puse a lo mejor está pues muy vago, pero ahorita lo van a ver en formato real. Aquí tenemos una imagen. Tenemos profase. Vuelvo a recargar. ¿Qué pasó o qué sucedió en la profase? Pues entonces se formaron, en este caso, más bien la cromatina se condensó para formar en este caso cromosomas. Se formó los microtúbulos y para formar después el uso mitótico. Y se alinean o empiezan a verse en este caso los centriolos que se forman a los lados opuestos, en este caso, de la célula. Y los cromosomas en este caso ya se empiezan a formar o se empiezan a ver para finalmente en la metafase ser alineados en algo que se llama línea del ecuador o eje ecuatorial
que se van a alinear a polos opuestos, en este caso los microtúbulos del uso mitótico con los centriolos, para después pasar a la fase de anafase, en donde estos cromosomas van a ser divididos en dos en un juego de estira y afloja, en donde los cromosomas se van a partir en cromátidas hermanas que van a ser dirigidas a polos opuestos. Estos polos opuestos, los centrómeros, el centrómero que está cerca del cinetocoro, también recuerden que este uso mitótico se entrelaza con el centrómero y el cinetocoro, y entonces hace que estos cromosomas se partan a la mitad y las cromátides se vayan a polos opuestos. Y finalmente, en la telofase se vuelve a formar la membrana nuclear, se vuelve a formar el nucleolo, los cromosomas se condensan y se vuelven a ver en cromatina, y entonces el uso mitótico y los microtúbulos empiezan a desaparecer para finalmente volver a formar dos células hijas, que todavía en telofase no están totalmente separadas. Ahora sí, bueno, la división del material nuclear se acompaña también de la división del citoplasma, es a lo que voy, que llamo citocinesis. Cuando el citoplasma se divide en dos para finalmente partir a la célula a la mitad, o es decir, en dos células hijas, a este proceso se le conoce como citocinesis o citodiéresis también. Y bueno, comienza al final, en este caso de la anafase, y termina en la telofase. Algunos autores, como ya les dije, lo toman en la telofase, otros no, otros ponen este término como si fuera otra etapa más. Bueno, yo lo voy a tomar como otra etapa más, porque en esta etapa, pues ahí es cuando se divide totalmente ya la célula en dos células hijas. Y aquí tenemos la citocinesis. El citoplasma o el citosol se fragmenta para finalmente se haga esta división celular y se separen en dos células hijas. La citocinesis va a comprender también la aparición de un anillo, y este contiene dos proteínas, estas dos proteínas que se llaman actina y miosina. Estas proteínas se van a encontrar debajo de la membrana celular, en la zona ecuatorial de la célula. ¿Para qué me sirven estas dos proteínas? Para que disminuyan gradualmente este anillo, y bueno, y va a terminar dividiendo el citoplasma en dos partes iguales. ¿Para qué? Para que se forme un nuevo núcleo y con ello se originen dos células hijas. Como ya venimos diciendo, citocinesis es la fase en la cual la célula se va a dividir en dos gracias a la fragmentación del citoplasma o del citosol. Esto a través de la aparición de un anillo que va a contener proteínas como cuáles, actina y miosina. Aquí tenemos el esquema en donde vemos que la célula ya se fragmentó su citoplasma y citosol, y entonces se empieza a formar este pequeño anillo que es contráctil, pero va a ser contráctil gracias a la acción de las proteínas que es miosina y actina, y estos microfilamentos van a dar el paso para que se fragmente totalmente, en este caso el citoplasma, y se separe en una célula. Aquí vemos la membrana plasmática que se vuelve a formar en este anillo, que se vuelve a formar en este caso la membrana plasmática. Tenemos el citoplasma que se va a dividir en porciones iguales a cada célula hija, y bueno, un material electrodenso que también permite que haya una división total. La mayoría de los tejidos siempre se encuentran en renovación constante. ¿Para qué? Por ejemplo, necesitamos sustituir tejido muerto. Los tejidos y las células también se mueren o van muriendo. Entonces, esa renovación es muy variable dependiendo de los tejidos. Pero recuerden que ya lo había yo dicho en ciclo celular. Todos los tejidos se regeneran, excepto el tejido del corazón, en este caso la capa del corazón, y también las neuronas ya no se vuelven a regenerar. Como ya les dije, el tejido nervioso y el músculo cardíaco no se vuelven a regenerar. Todas las demás células vuelven otra vez a regenerarse y pasan por un ciclo en donde la célula necesita dividirse, crecer, pasar por ciclo celular hasta finalmente dividirse en células y que se vuelvan a regenerar tejidos. Bueno, estas células pierden la capacidad de realizar la mitosis.
como ya les dije, que son tejido nervioso y músculo cardíaco. Y una vez destruidos estos tejidos, ya no se vuelven a regenerar. Son las únicas excepciones que existen específicamente en los seres vivos. Y bueno, finalmente aquí te dejo las referencias para que complementes la investigación si algo no te quedó claro. Tenemos el libro de histología básica y 2 páginas web en donde me basé de esta información, donde la puedes consultar, leer con calma si algo no te queda claro, y también las diapositivas. Quiero anexar que te dejo una actividad en formato Word para que tú busques algunos conceptos básicos o términos básicos para ver si te quedó claro, en este caso, parte 1 de la reproducción celular, específicamente mitosis. Les agradezco por llegar hasta esta parte final y pues nos vemos en la parte 2. Gracias.